Buenas compañeros y profesora, mi nombre es Chaira Fuentes del grupo 2 y nuestro tema a exponer es la etnomatemática. Mi grupo está compuesto por Daniela Pedraza y María Fernanda Puentes y quien les habla, Chaira Fuentes. Nosotras somos estudiantes de licenciatura en matemáticas y nuestro tema para la clase de escritura de textos académicos y universitarios es la etnomatemática. Nuestra microinvestigación se basa en textos y artículos de los últimos 10 años de la historia de la etnomatemática y la educación matemática, en la cual nace nuestra pregunta-problema. Pregunta-problema. ¿Cuáles son los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad de etnia durante el siglo XXI? Como ya pudieron escuchar en la pregunta problema, nosotros nos basamos más en los países latinoamericanos. De nuestra pregunta problema se basa en nuestro objetivo general, que es indagar sobre los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad de etnia durante el siglo XXI. De nuestro objetivo general salen nuestros 3 objetivos específicos, que son: primero, establecer el impacto de la etnomatemática en la enseñanza de los jóvenes latinoamericanos con el fin de visualizar la evolución e influencia que este método aporta a la enseñanza tradicional de la disciplina y viceversa. Como ya pudieron escuchar en nuestro primer objetivo específico, es visualizar la influencia de este nuevo método de enseñanza tradicional en los jóvenes latinoamericanos. Segundo, resaltar la manera en que la etnomatemática genera igualdad e inclusión social en los jóvenes latinoamericanos para comprender la importancia de la diversidad en la enseñanza. En nuestro segundo objetivo, queremos resaltar la inclusión e igualdad de nuestras etnias en el momento de aprender. Tercero, analizar los factores influyentes de la formación etnomatemática en los jóvenes latinoamericanos con el propósito de impulsar estos factores para impactar el nivel académico y profesional. Nuestro tercer objetivo lo que busca es mejorar un perfil académico y profesional en nuestros jóvenes latinoamericanos de diferentes etnias. De nuestros objetivos específicos llega nuestra justificación, que la definimos como: la presente investigación se enfocará en analizar todos los aspectos y aportes de la etnomatemática, así como su evolución e importancia en Latinoamérica a lo largo del siglo XXI. Nuestra justificación está enfocada en ver los resultados que ha dejado este tipo de enseñanza, este tipo de disciplina y este tipo de método de cultura, de nuestra diferente cultura, ver cómo ha sido el avance y el desarrollo de su evolución. Seguidamente, después de la explicación de nuestra compañera Chaira Fuentes, yo, Daniela Alejandra, daré explicación al marco de referencia. El marco de referencia tiene el marco teórico, marco contextual y el marco conceptual. En el marco teórico tomamos como base 8 textos, así tomaremos como referencia para nuestro marco teórico. En el marco teórico, el primer texto que tomamos fue el artículo El desarrollo de la competencia matemática en el aula de las ciencias experimentales, que fue escrito por Francisco Iñáguez. Él plantea la necesidad de un cambio en la enseñanza de la etnomatemática por diversas circunstancias que se han presentado en el aprendizaje de los jóvenes hoy en día. Asimismo, en el texto, los escenarios de exploración en el programa de investigación en la etnomatemática elaborado por Armando Araco Araujo expresa la necesidad de conocer cómo los factores sociopolíticos, regionales y socioculturales de un país hacen aporte a la etnomatemática, para esta ser aplicada de manera cotidiana en la vida de los jóvenes de una zona rural o urbana del país.
También tenemos otro texto que es escrito por Gilbert Blanco en su artículo La etnomatemática en Colombia, un programa en construcción. En él se desarrollan distintos trabajos sobre la evolución de la etnomatemática en el país y el cómo esta contribuye a investigaciones de la comunidad matemática. Por el contrario, tenemos un texto que es titulado El estado del arte de la etnomatemática en Perú, escrito por John Gómez Gómez. Este muestra cómo en Perú la etnomatemática en los años anteriores no era aplicada en el método educativo de la enseñanza de la matemática, obteniendo como resultado dificultades y deficiencias en el aprendizaje de esta disciplina. También en una divulgación que lleva por nombre Una visión latinoamericana de la etnomatemática, nos presentan una visión de la etnomatemática, siendo ella la que ayuda a comprender otras formas de conocer y relacionarse con la matemática, dando a conocer la evolución y los beneficios que da a los jóvenes en su aprendizaje. Asimismo, Mónica Viteri, en su artículo La etnomatemática en el sistema educativo ecuatoriano, da a conocer cómo la etnomatemática es un instrumento que amplía las perspectivas del proceso de aprendizaje en la matemática. En este se observa un enfoque en la educación y la investigación en diferentes culturas de países latinoamericanos. Y por último, la etnomatemática y la educación matemática, un recorrido epistemológico, curricular y metodológico en las investigaciones de la Universidad de Antioquia. En este artículo realizado por profesionales en la didáctica de la matemática, en el marco de la construcción de un estado del arte de investigaciones realizadas en el campo de la etnomatemática en dificultad de la educación de la Universidad de Antioquia. Asimismo, tenemos el último, que es una mirada a la etnomatemática y la educación matemática en Colombia, Caminos recorridos. Un artículo escrito también por nuestro autor Gilbert Blanco Álvarez, Carolina Higuita Ramírez y María Luisa Oliveras, en donde sus autores hablan de los últimos 10 años de la etnomatemática en la historia colombiana. En su texto tienen como objetivo dar respuestas a preguntas en las cuales le generan al lector un panorama sobre la etnomatemática basada en sus estudios y prácticas personales desde un punto sociocultural. Seguidamente, el marco contextual. Nuestro proyecto se basa en estudios realizados sobre la etnomatemática en Latinoamérica, con énfasis en Colombia, los cuales están comprendidos en el siglo XXI en los jóvenes con diversidad étnica. Nuestro marco contextual. Nuestro marco contextual tiene como base diferentes conceptos. Entre ellos está la etnomatemática, que le dimos como significado con respecto a los textos leídos en el estudio de las relaciones entre la matemática y la cultura. Asimismo, comunidades indígenas, la cual es la localidad geográficamente en la que mayoritariamente habitan familias indígenas y que comparten lazos familiares, económicos y culturales. También tenemos la matemática indígena. Desde la disciplina de la matemática es donde se toman varios puntos de vista. En la indígena se puede ver cómo para un niño la representación de números está esos elementos y los colores. Ejemplo, el frijol vale 1. Matemática indígena es el nuevo cambio del sistema en base a la utilidad de los mayas. También tenemos como concepto personas iletradas. Es una persona que no ha obtenido la oportunidad de crecer junto al estudio y la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no tiene un estudio sistemático. Y por último tenemos el concepto de educación. La educación es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. También explicaré la metodología. La metodología la tomamos como base un estilo por pasos,
Entonces, primero va a ser el planteamiento del problema de investigación. Como segundo, los objetivos de investigación y como tercero, enfoque de la investigación. Asimismo, el cuarto punto es el tipo de investigación, el quinto, el diseño de la investigación y el sexto, que es el último punto, la selección de la muestra. Entonces, la metodología. Para realizar la presente investigación de tesis, que tiene como principal objetivo indagar sobre los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad étnica en el siglo XXI, con base a esto se ha decidido utilizar la metodología de la investigación de Delphi, que es la que anteriormente hablé. Ok. Entonces, el planteamiento del problema de investigación. Y es, ¿cuáles son los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad étnica durante el siglo XXI? Seguidamente, el segundo paso nos hablaba de objetivos de la investigación. Entonces, el primer objetivo es el general, que era indagar sobre los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad étnica sobre el siglo XXI. Y por segundo paso, objetivos específicos, los cuales son 3. El primero es establecer el impacto de la etnomatemática en la enseñanza de los jóvenes latinoamericanos con el fin de visibilizar la evolución e influencia que este método aporta a la enseñanza tradicional de la disciplina y viceversa. Como segundo, resaltar de manera en que la etnomatemática genera igualdad e inclusión social en los jóvenes latinoamericanos para comprender la importancia de la diversidad de la enseñanza. Y por último, analizar los factores influyentes de formación etnomatemática en los jóvenes latinoamericanos con el propósito de impulsar estos factores a impactar el nivel académico y profesional. Tercer paso, el enfoque de la investigación. Nuestro enfoque es indagar sobre los aportes de la etnomatemática en la enseñanza de esta disciplina para los jóvenes latinoamericanos con diversidad étnica durante el siglo XXI, mediante artículos realizados por autores sobre el tema para tener claridad sobre qué influencias tienen estos aportes en la misma disciplina y así conocer la aplicación de este método de aprendizaje en los jóvenes de diferentes culturas a lo largo de este siglo y en comparación con los anteriores. Seguidamente, el tipo de nuestra investigación es de acuerdo con Malhotra, el del 2008. Los tipos en los que se clasifica la investigación pueden ser de dos formas, exploratorios o concluyentes. La investigación exploratoria tiene como principal objeto encontrar información y comprender el problema que el investigador enfrenta. Asimismo, los estudios explicatorios se realizan cuando el objetivo es examinar el tema o problema de investigación. Teniendo esta información en cuenta, nuestra investigación es de tipo explicatorio, debido a que nuestro objetivo general se basa en indagar los aportes de la etnomatemática en la matemática, por lo que recurrimos a diversas investigaciones, artículos, divulgaciones de educación y científicas para dar solución a nuestra pregunta-problema. Así como cuarto paso es el diseño de la investigación. El diseño de nuestra investigación se define como no experimental, puesto que se va a obtener información de situaciones ya existentes sin manipular variable alguna. Transversal, debido a que no se conservan los mismos sujetos durante un largo tiempo para repetidos estudios y de tipo exploratorio, porque los estudios de este tipo nos permiten indagar en las inconsciencias presentando un panorama del estado de una o más variables o elementos en uno o más grupos de personas. Por último, que es nuestra selección de muestra, en nuestra investigación se basa en conocer cómo la etnomatemática aporta e influye en la enseñanza de la matemática. Por esto decidimos conocer algunos factores que afectan a la población joven con diversidad étnica en el método de aprendizaje de esta disciplina y la forma en la que la etnomatemática ayuda a fortalecer
o algunas deficiencias cognitivas y contribuye a la enseñanza de distintas basadas en la cultura de estos mismos jóvenes. Para esto recurrimos a diversos autores que analizan la enseñanza de esta disciplina en los jóvenes de los países latinoamericanos, como lo son Colombia, Ecuador y Perú. Ya doy por finalizada la metodología. Bueno, en la introducción, que lo tomamos en base a los 8 artículos antes mencionados, lo vimos como una propuesta de un espacio de investigación a personas interesadas en el conocimiento en el campo de la educación matemática. Esto tiene como propósito compartir ideas, prácticas, investigaciones, divulgaciones, etcétera, realizadas por personas ancestrales, por personas que tienen diferentes diversidad étnica, diferentes puntos de vista, para así promover la interculturalidad y la plurinacional. Esto con el objetivo de dar una inclusión a los jóvenes con diversidad étnica en el espacio de la matemática a través de la etnomatemática. Bueno, realizando eso también hicimos una codificación donde hicimos 5 códigos, los cuales representamos así. El primero, que es el código de concepto, lo representamos con el color amarillo. Este código habla de todos los diferentes conceptos de los diferentes autores que citamos. También la diferencia entre la etnomatemática rural y la etnomatemática urbana. En el código de divulgaciones aportes, que lo representamos con el color celeste, vimos cuáles son los aportes, artículos que hace la etnomatemática, la investigación etnomatemática a la matemática y cómo este ayuda en la aplicación del método de enseñanza. Bueno, en el código de evolución e impactos, el cual lo representamos con el código rosado, vimos la evolución, que precisamente es a través de estos aportes. Entonces, vimos cómo la matemática evolucionaba de la forma en la que aplicábamos la etnomatemática en la enseñanza en los jóvenes, y no solamente en los jóvenes con diversidad cultural, sino en los jóvenes en general. En el código de factores que influyen en la aplicación de la etnomatemática, que lo representamos con el color verde, nos dimos cuenta que hay diversos factores, muchos autores citan diversos factores, los cuales se dividen en dos. Factores nacionales, que son los factores que vive el país, como una guerra, y factores personales, que son los que vive como tal el joven, así como las personas que son iletradas, la condición de comunicación de la persona, etc. En el código de las etnomatemáticas actualmente, que lo representamos con el color morado, nos dimos cuenta que la etnomatemática actualmente sigue surgiendo, sigue generando participación, investigaciones en universidades muy importantes y en general en todo el mundo, en especial en Latinoamérica. Entonces nos pareció importante citarlo para conocer que aún hay diversas formas de acceder a ella a través de la etnomatemática. Bueno, con estos códigos sacamos 2 categorías que dan respuesta a nuestros objetivos específicos. La primera categoría, que se llama los efectos de la etnomatemática en la actualidad, una mirada desde las circunstancias que atraviesa el método de aprendizaje de la matemática. Bueno, aquí colocamos los códigos de publicaciones o aportes, de evolución de impactos y de factores que influyen, porque esto nos daban soporte argumentativo para dar respuesta a nuestros objetivos específicos, que son el segundo, que es establecer el impacto de la enseñanza en los jóvenes, y el tercero, que es analizar los factores influyentes en la formación etnomatemática en los jóvenes latinoamericanos. En la categoría número 2, los cuales tuvimos, la cual se llama los beneficios que aporta la etnomatemática en la enseñanza de la matemática, un distinto enfoque desde la diversidad cultural de países latinoamericanos, lo cual tuvimos 2 códigos, que son el de concepto y el de la etnomatemática actual. Esto nos da respuesta a uno de nuestros objetivos específicos, que es resaltar la manera en la que la etnomatemática genera una inclusión e igualdad social en los jóvenes. Bueno,
Como conclusiones, la primera, tenemos importancia de los aportes que tiene la etnomatemática en la matemática en el método de aprendizaje de jóvenes con diversidad cultural. Sabemos que estos aportes han sido muy importantes no solamente para la matemática misma, sino para la enseñanza a los jóvenes con diversidad cultural, que se ven muy afectados, ya que ellos vienen con una cultura diferente, con un método de enseñanza diferente, con unas bases de aprendizaje diferentes a los jóvenes de una zona urbana. En el segundo, que es la influencia de ciertos factores en la aplicación del método de enseñanza de la etnomatemática. Como antes mencionaba, hay factores que afectan o ayudan a mejorar la aplicación o el método de aprendizaje que tienen estos jóvenes. En el tercero, como conclusión, la pusimos la evolución de la matemática a través de la aplicación del método de enseñanza de la etnomatemática. Y el cuarto es las diversas situaciones en las que el método de aprendizaje etnomatemática genera inclusión para los jóvenes con diversidad étnica en Latinoamérica. Bueno, en este último quisiera hacer énfasis en que a través de estos últimos 20 años se ha visto el cambio en la que los jóvenes que provienen de una región con diversidad cultural han estado a un nivel igualitario o a un nivel mayor a los jóvenes de zona urbana, lo cual es muy importante en la evolución de la matemática, ya que la matemática ya no sería tan cuadrada, sino le da una visión diferente a ella, y con esto genera una inclusión social en todo el mundo. Acá tenemos las referencias y con esto concluimos. Muchas gracias.